Hola, ¿qué tal muchachos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre este amplificador que pueden ver en pantalla, el cual es un amplificador que recién acabo de terminar y que es un circuito híbrido, ya que como podemos ver tenemos un operacional y el resto del circuito es transistorizado. Y de hecho estamos utilizando los famosos transistores de encapsulado TO3 2N3055, el cual pueden ver ahí. Como pueden ver, así luce el amplificador ya terminado y listo para funcionar. Como podemos ver, ahí tenemos el circuito, ya que como les mencioné, podemos apreciar el operacional de entrada, que en este caso estoy utilizando un NE5534, pero se pueden utilizar otros amplificadores como el LM741, que ya es recontra conocido por todos, aunque yo aún no lo he probado. Pero en mi caso yo decidí utilizar un N5534, ya que los puedo conseguir muy fácilmente y me parece que pueden entregar un mejor sonido que el 741. Pero ya eso es de edición de cada quien. Como podemos ver, aquí tenemos la entrada del amplificador, que está conformada por el operacional N5534, y luego tenemos una etapa conformada por dos transistores, los cuales conforman una etapa preexcitadora, la cual a su vez nos controla dos transistores impulsores, los cuales amplifican la señal en voltaje, y por último los transistores de potencia, que en este caso son los 2N35, nos amplifican la señal en corriente para que el amplificador pueda soportar la carga del amplificador y nos pueda entregar la potencia que deseamos. Que en mi caso, yo supongo que este amplificador debe estar entregando unos 20 vatios sin problema, aunque en la práctica podría entregar más, incluso podría llegar cercano a los 50 vatios. Pero yo con 20 vatios estoy más que conforme. Bueno, si se fijan bien en el circuito, este circuito no es más y nada menos que el clásico amplificador CS741. Es más, si se fijan un poco mejor, también el circuito es muy parecido al del amplificador de Ampleto, la versión de 100 vatios 3.0. Pero bueno, yo tomé el amplificador del C741 y lo modifiqué, ya que originalmente este circuito está diseñado para trabajar con 5 transistores, tanto del lado positivo y 5 del lado negativo, por una potencia de unos 500 vatios. Pero como yo con los transistores 2N3055 no quiero tener nada parecido a esas potencias, lo modifiqué para solo utilizar un par de transistores 2N3055 y obtener una baja potencia que, como yo les digo, unos 20 vatios está más que suficiente para mí. Lo otro que le he realizado a este circuito es que he tomado como la base el amplificador de 100 vatios de Ampleto de la versión 3.0, pero para modificar el circuito para hacerlo cuasi complementario NPN, para utilizar 2N3055 transistores 2N3055 tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Para ello me basé en ese amplificador de 100 vatios, la versión 3.0, simplemente para esto modificar el circuito del C741, ya que como todos saben es complementario. Para realizar la modificación en concreto en este transistor, que simplemente consistía en, en como me explico, en que originalmente esta resistencia 100 ohm estaba aquí en el emisor, pero al hacer esto el amplificador nos quedaría en modo complementario. Pero como yo no puedo conseguir un transistor complementario para el 2N3055, decidí basarme en este circuito y modificarlo invirtiendo la resistencia del emisor al colector, y de esta manera
convertir el amplificador cuasi complementario NPN. Y como ven, ahí tenemos el circuito, el cual es muy básico y muy fácil de realizar. De hecho, este amplificador lo realicé con transistores 2N3055, y aquí me encontré un viejo artículo en la red sobre un amplificador de 100 vatios, 150 vatios, utilizando transistores MJ15024, los cuales son también de encapsulado TO3. Y como yo nunca había realizado un amplificador con este tipo de transistores TO3, dije, ¿por qué no realizo uno utilizando los transistores 2N3055, que ya son más que famosos, pero a baja potencia, ya que estos amplificadores 2N3055, estos transistores 2N3055 actualmente son 100% falsificados, por lo que si intentáramos obtener la potencia, un momento, para que esto no se me apague, intentáramos obtener la potencia que supuestamente puede entregar estos transistores con una alimentación de más o menos 50 voltios, estos terminarán quemándose. Por eso el circuito lo estoy limitando más o menos a unos 20 vatios y como 50 como mucho. Aquí podemos, en el circuito podemos apreciar un reóstato de 1K, el cual es este que podemos apreciar aquí, el cual tiene la finalidad de que podamos ajustar la corriente de reposo del amplificador. Esto es simple. Para ajustar la corriente de reposo del amplificador simplemente debemos colocar a masa la entrada de audio, puentear la tierra y sin tener ningún parlante conectado, procedemos a colocar el reóstato en su posición más alta, en su valor más alto, y alimentamos el amplificador. Y procedemos a medir el voltaje presente entre la base y el emisor de los transistores de potencia, la cual se debe ajustar a través de este reóstato de 1K para hasta obtener un voltaje de entre 0.5 a 0.7 voltios entre base y emisor de cada transistor. Una vez que mida, o una vez que hayamos ajustado el una vez que hayamos ajustado la corriente de vía o de reposo del amplificador y ya tengamos esos 0.7 voltios entre base y emisor de cada transistor, procedemos a dejar el amplificador encendido durante unos 20 minutos. ¿Esto por qué? Ya que los transistores tenderán a calentarse un poco por la corriente de reposo que circula entre ellos, y puede variar un poco el valor de la corriente de vía entre base y emisor. Una vez que haya transcurrido esos 10 o 20 minutos, procedes a medir nuevamente el voltaje entre base y emisor, y si este voltaje se mantuvo entre 0.5 y entre 0.7, el amplificador ya estaría listo para ser utilizado sin problema. Ya podrías conectarle una fuente de audio a la entrada y un parlante a la salida, que puede ser de 4 o 8 ohms. Por el contrario, si la corriente varió y no está entre el rango de 0.5 a 0.7, deberás ajustarlo nuevamente girando el reóstato y volviendo a esperar unos 20 minutos. Y una vez que hayas determinado que ya está completamente calibrado la vía o la corriente de reposo del amplificador, puedes empezar a utilizarlo sin problemas. Ahora, este transistor, el BD139, que es este que podemos ver aquí, debe estar fijado en el mismo disipador en el que se encuentran los transistores de potencia, que en este caso son los 2N3055. ¿Esto por qué? No porque el transistor se caliente, sino que ese transistor tiene la finalidad de estabilizar la corriente de reposo o vía del amplificador mediante el censo de la temperatura que generan los transistores de potencia. O sea, este transistor capta
la temperatura que levantan los transistores de potencia en el disipador, con lo cual este es afectado por la temperatura del mismo disipador y nos estabiliza la corriente de reposo o de vía para que el amplificador sea estable en todo momento a lo largo del funcionamiento del amplificador. Es muy importante recordar eso, de que este transistor que en el diagrama es este BD139 debe estar montado en el mismo disipador que en los transistores de potencia y lo más cerca posible de los mismos. Y como ven, así me ha quedado a mí. Por otro lado, el amplificador operacional requiere una alimentación simétrica de más o menos 15 voltios. Y como la alimentación recomendada para el ampli es de más o menos 30 voltios, la solución es utilizar una resistencia junto a un diodo Cerner para regular esos más o menos 30 voltios a más o menos 15. Y para ello, aquí tenemos las resistencias de potencia, que son estas mismas. En mi caso yo las he utilizado de 5 vatios, pero con 2 vatios hubiera sido suficiente. Utilizamos estas dos resistencias junto a los dos diodos Zener para reducir el voltaje de alimentación de más o menos 30 voltios a más o menos 15 voltios para la correcta alimentación del operacional. Ya vengo, después tercer resista a encender. Bueno, ya he encendido el tester para indicarles cómo se debe medir el voltaje de alimentación del operacional. En este caso es el NE5534P, que pueden ver ahí, ya que este voltaje, tanto el positivo como el negativo, debe ser completamente simétrico, ya que si alguno de los lados el voltaje es diferente al otro, nos afectaría en la estabilidad del amplificador. Incluso nos podría entregar voltaje DC en la salida parlante, que puede ser muy peligroso. Para ello hay que medir entre la pata 7, entre GND y la pata 7 para verificar los 15 voltios positivos, que es proveniente de esta pata. Y entre GND y la pata 4 para medir el voltaje negativo o el voltaje de menos 15 voltios negativo que alimenta el operacional, para ver si este es completamente simétrico, ya que, como mencioné, afecta la estabilidad del amplificador. Para ello voy a alimentar el amplificador para mostrarles cómo se mide, para que vean que en mi caso el voltaje está completamente simétrico. Vamos a pasarle en la escala de 200 voltios. Y para estas pruebas estaré alimentando el amplificador con una fuente conmutada que he realizado ya hace algunos años con STRW6753, el cual me está entregando un voltaje de más o menos 22 voltios DC. Bueno, voy a encender la fuente para alimentar el amplificador. Ahí ya encendido la fuente. Ahora veamos el voltaje, primero que todo, el de alimentación del ampli. Cual en mi caso lo voy a medir ante la resistencia, que en este caso en este lado es de menos 23 voltios y en este otro lado es de más 23 voltios. Y como pueden ver, el voltaje que nos entrega la fuente es completamente simétrico. Ahora veamos el voltaje que llega al pin 7 del operacional, el cual es de 15 voltios. Perfecto. Ahora veamos el voltaje que llega al pin 4, el cual es de 15 voltios o 14.9 voltios, lo que está perfecto. Como pueden ver, el voltaje está completamente simétrico, por lo que no tendremos problemas en la parte del operacional. Ahora, si medimos el voltaje de la base o la corriente de reposo de este ampli, procedo a medir el voltaje que cae entre el emisor y la base. Vamos a ver si lo puedo medir. Para ello hay que bajar de escala.
y procedo a medirlo. Vamos a medirlo en este transistor, el cual es de menos VCC. ¿Cuál es menos VCC? Y la base. Y como pueden ver, ahí tenemos un voltaje de, vamos a ver si lo podemos ver bien. Ya va, que es incómodo. Ya paramos un momento el vídeo y ya volvemos. Y como podemos ver, entre base y emisor del transistor del semiciclo positivo, tenemos un voltaje de 0.5, de 0.59 o 0.6 voltios, que es el voltaje o corriente de vía de este amplificador, por lo que está correctamente calibrado. Y bueno, no queda mucho más que decir que todos los componentes de este amplificador fueron reciclados, excepto la resistencia de potencia, el operacional N5532 y los dos N3055, que estos los compré, incluso me salieron muy baratos. Por ello la desconfianza de estos transistores de que son 100% falsificados. El resto de componentes como capacitores y estos transistores driver, incluso el que ajusta la vía, son completamente reciclados. Y bueno, sin más preámbulos, veamos este amplificador funcionando. Y ahí tenemos el circuito del amplificador completo, el cual como siempre estará ahí abajo en la descripción, disponible en mi página. Y bueno, he quitado ya el multímetro, he conectado el parlante, el cual es de 50 vatios 4 ohms, y como pueden escuchar está completamente silencioso. Ahora aquí podemos ver la entrada de audio que llega a este plug, que llega directamente a mi laptop, para inyectarle una canción y veamos cómo funciona este ampli. Para ello le damos reproducir y ahí lo tienen, funcionando sin problema. Y bueno, como pudieron ver, el amplificador ha funcionado sin ningún problema, sin ninguna distorsión y entregando una excelente potencia, a pesar de que el amplificador no lo estoy alimentando con la totalidad del voltaje requerido, que es de más o menos 30 voltios. Estamos alimentando con más o menos 22, más o menos 23 voltios de este
proporcionado por esta fuente conmutada. Y bueno muchachos, eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo.